Bueno, buenas, soy Alberto para los muertos del comunismo, retransmitiendo desde el más allá, porque bueno, no voy a participar en el capítulo de hoy, porque no tengo tantísimo que aportar al tema, pero sí que voy a hacer una pequeña introducción al contexto social histórico del desarrollo de la lucha de clases, que lleva, aunque sí, bueno, siempre han existido posturas reformistas, naturalmente, acomodaticias con el capitalismo en los movimientos de lucha y en particular en el movimiento obrero, pero en el momento actual del capitalismo, ¿cómo puede ser, ¿no?, que esas posturas reformistas vayan tan ligadas a esta particular pauta de pensamiento, como la llama Lucía, que es el posmodernismo, que nace no de debates orgánicos en el propio movimiento, sino de esas urnas de cristal al margen de la sociedad, que son las cátedras de las facultades de sociales y humanidades de Europa y Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo puede ser que pese tanto algo que numéricamente realmente representa y toma parte tan poca gente, en comparación a los reformismos más clásicos del siglo XX y demás? Eso es lo que yo voy a intentar responder para poner en situación. Entonces, vamos a remontarnos a finales del XIX, principios del siglo XX. La tendencia, dada por el desarrollo de la lucha de clases y el consiguiente desarrollo del capitalismo, va a ser fortalecer cada vez más al movimiento obrero y, en la medida en que todavía hay mucho capitalismo por desarrollar, cada vez, digamos, las diferentes capas y clases sociales que convivían bajo el capitalismo en aquellos años, pues van a ir tomando la forma de movimientos políticos organizados cada vez más definidos, ¿no? Porque, por un lado, el capitalismo pues, es el elefante en la habitación del que hay que hablar, su naturaleza, la de sus instituciones, a dónde vamos, y cada clase social pues, va a querer defender lo suyo, para que nos entendamos. Entonces, vamos a ir pasando progresivamente de un movimiento en el que hay una serie de intelectuales que hablan del sum sum corda, como en el socialismo utópico, muy al margen de la sociedad, a intelectuales que a la vez van a ser representantes de grupos políticos asociados a clases sociales, de cierto modo, como puedan serlo las distintas tendencias revolucionarias y reformistas de la Primera Internacional, del movimiento obrero, como por ejemplo pues el propio Marx, ¿no?, dentro de grupos de proletariado revolucionario, o Bakunin entre campesinado y áreas rurales, pues con el anarquismo, y otras tropecientas variantes de todo esto que hoy ya no se recuerdan. Según estos movimientos vayan ganando peso, vayan ganando organicidad, se va a dar paso a un formato no de intelectuales que logran representar a gente, sino de grupos políticos organizados donde el debate colectivo y la propuesta colectiva, más o menos honesta, va a ganar peso, ¿vale? Especialmente en el caso de los comunistas, porque los comunistas, cuando empiecen a aparecer de forma ya propiamente dicha, como los conocemos hoy en día en el imperialismo, pues el marxismo-leninismo, ¿vale? Al hacer tanto hincapié en esto de un partido comunista con un nivel de disciplina muy alto, un nivel de conciencia de lo que la gente está haciendo, de lo que la militancia está haciendo muy alto, un nivel de participación interna muy alto, de implicación de la militancia también muy alto. Bueno, todo esto va a hacer que cada vez más tengan peso no los intelectuales individuales erigidos en portavoces de clases sociales, sino una suerte de intelectual orgánico, es decir, un intelectual colectivo asociado a un grupo político que representa una tendencia de una clase social. Especialmente a partir del triunfo de la Revolución Soviética, con la formación de la Internacional Comunista, esto se va a potenciar mucho, porque los comunistas soviéticos van a poner toda su capacidad intelectual, política y organizativa al servicio de los partidos comunistas del mundo, y a través de ellos van a dar también muchos análisis, propuestas y debates de mucho nivel al movimiento obrero, los diferentes movimientos de lucha, los movimientos de liberación nacional, etc. Van a espolear mucho este debate colectivo de forma ramificada, para que nos entendamos, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, partidos comunistas, como el caso de España en los años 30, con una dirección
muy mayoritariamente formada por trabajadores combativos sin grados de educación reglada muy altos, pero con niveles de educación política, presencia política, capacidad de análisis muy elevado gracias a esa formación colectiva, esa disciplina, esa propuesta, digamos, esa propuesta desarrollada en colectivo. Y estas formas de trabajo van a llegar a muchos grupos políticos y especialmente a muchas asociaciones de lucha, ¿vale? Entonces, el debate, dicho de otras palabras, el debate sobre la sociedad se va a dar en el seno de la sociedad a través de sus representantes políticos, a través de sus representantes políticos y sociales. Durante este periodo, como los partidos comunistas van a ser una fuerza tan potente, tan, digamos, tan lanzada, tan revolucionaria, los intelectuales, los académicos de las universidades que se suman a esos partidos comunistas y ponen su capacidad analítica al servicio de esos partidos comunistas, pasan a tener mucho peso, porque claro, un catedrático liberal puede hablar de lo que le dé la gana, pero los empresarios van a seguir haciendo lo que les toca. Él está para, digamos, para pintar de color esperanza su sistema, ¿no? Pero estos académicos de partidos comunistas, lo que ellos digan va a ir a parar a una fuerza social objetiva que va a tener en consideración sus puntos de vista. Y por otro lado, los partidos comunistas, al haber todo un mundo de países socialistas, pues tenían mucho peso, porque al final acababan teniendo acceso a un montón de información de primera mano, muchas veces hacían viajes internacionales, presidían asociaciones de amistad, asociaciones de estudio internacional, cosas de estas relacionadas con los países socialistas. Vale, y esto está bien, que hay académicos que ponen su capacidad al servicio de lo colectivo y siempre pues desde la disciplina y la participación colectiva, ¿no? Aunque tengan pues una mayor capacidad analítica o lo que sea. ¿Qué ocurre? Esto se viene un poco abajo cuando en los años 50 finales, a la muerte de Stalin, en el Partido Comunista de la Unión Soviética hay un golpe de mano y toma el control del Partido Comunista un grupo de líderes, un grupo de dirigentes, representantes de los sectores más burocráticos y acomodados del Partido Comunista, que lo que van a hacer, algunos con más cinismo y otros con menos, es esto que muchas veces hacen los revisionistas, hacer de la necesidad virtud, ¿no? Acomodar toda la teoría a su forma de vida, a sus necesidades, a su acomodo. Esto es un tema muy largo, pero va a cambiar mucho la teoría, los principios comunistas, va a afectar incluso a la teoría comunista, por supuesto va a afectar a la práctica de los partidos comunistas, y en el exterior la trascendencia que va a tener es que se van a querer quitar de encima todo este lío de ser el centro de mando, el cuartel general de la Revolución Mundial, y van a hacer todo lo posible, y de hecho lo van a conseguir, porque el movimiento comunista internacional, o al menos el mayoritario, pase de intentar ser un centro de mando de la revolución, organizadores de la revolución, a ser una especie de coordinadores de alto nivel de las luchas sociales, ¿vale? Dentro del marco capitalista. Es decir, van a hacer que tiendan hacia el reformismo. Pero a la vez, en parte pues porque se lo creen así, en parte porque antes eran comunistas, en parte por mala folla, lo van a hacer manteniendo las letanías del movimiento comunista, las formalidades, gran parte del análisis materialista dialéctico, de manera que estos partidos comunistas van a producir muchos análisis, a veces trascendentales porque tienen mucho peso en la política de los países, pero cada vez más acartonado, cada vez más apolillado, con menos pulso revolucionario, cada vez menos capaz de explicar lo que pasa y ofrecer alternativas reales. En estas circunstancias se va a romper esa situación de que los académicos comunistas eran parte del partido y aportaban al Partido Comunista y a los movimientos de lucha, y van a empezar a ir por libre, ¿vale? Por desencanto con estas líneas. Ese desencanto a veces va a hacer que se vuelvan más radicales y otras veces más conformistas. Esto es lo de menos. Y muchos de ellos se van a dedicar a hablar del sexo de los ángeles y por eso no los habéis leído nunca, ni falta que hace. Porque hay lecturas que de verdad es perder el tiempo. Entonces, estos intelectuales van a conservar esta imagen pública, esta trascendencia en la política que han ganado en los años previos, en que el debate era
debate social asistido desde la universidad, y ahora va a empezar a tener peso propio, ¿no? Conservando esa visibilidad social. A medida que avance el siglo XX y especialmente a raíz de la caída de la Unión Soviética, la evolución definitiva del mundo académico respecto a la política va a ser esto de, bueno, todo lo que nos habían contado hasta ahora es mentira, no hay certezas, no hay grandes proyectos, todo es una mentira, todo ha salido mal, por tanto, cada uno va... esa individualidad, ese individualismo de la academia y esa presencia pública ahora se va a combinar con ese extremo relativismo, esa falta de confianza, esa falta de análisis sistemático que caracterizaba al movimiento revolucionario, al comunismo. Y bueno, aquí ya os dejaría con lo que van a explicaros Lucía y Paul, que es el posmodernismo. Hola a todos, después de la introducción de Alberto, pues vamos con otra introducción, metaintroducción. Bueno, somos un poco aquí los muertos de la postedición y ahora mismo pues lo que os voy a traer va a ser una explicación de lo que es la posmodernidad, o sea, cómo surge, y después os voy a explicar de manera resumida cuáles son los contenidos que vamos a tratar en este podcast. Porque madre mía, what a ride, la verdad. Así que bueno, vamos con lo que es la metaintroducción, ¿vale? Yo aquí pues os voy a explicar, vaya gallo, amigas. Yo aquí os voy a explicar cómo definimos la posmodernidad o el posmodernismo desde las teorías marxistas, ¿vale? Pero primero os pongo un poquito en contexto. Como bien ha explicado Alberto, pues ya vemos cómo ha sido el recorrido de la academia. Entonces nos encontramos en los 80. ¿Existían antes de los 80 postulados filosóficos de tendencias relativistas que negaban los grandes relatos de la historia y que eran críticos con las prácticas culturales de lo que se conoce como modernidad? Pues sí, existían. ¿Eran hegemónicos? No. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos en los 80 y uno de los primeros marxistas académicos, que ya hemos dicho lo que pensamos de los marxistas académicos, pero como la academia se encontraba en un clima de competición por postulados metodológicos, pues eso. Nos encontramos a Jameson. Jameson es de los primeros marxistas que pasa a definir lo que es la posmodernidad y sus definiciones son básicamente las canónicas, ¿no? Por así decirlo, en plan, que las hemos comprado. Que él pues era un académico, pero al César lo que es del César, ¿vale? ¿Y qué nos dice Jameson? Jameson nos dice un poco que el posmodernismo es básicamente una pauta cultural. O sea, es una corriente filosófica, es un tipo de pensamiento, es muchas cosas, puede ser a la vez nada, pero lo que realmente es una práctica cultural asociada a la evolución del capitalismo en su fase de desarrollo pues actual. Entonces, bueno, esto ocurre porque básicamente muchas de las teorías culturales pues estaban atrasadas en comparación a lo que eran las dinámicas mercantiles del sector cultural. Entonces, claro, obviamente necesitaba un lavado de cara y encontrar pues postulados de acorde a esas lógicas mercantiles. Y entonces ese tipo de postulados pues es el posmodernismo. Entonces él hace la definición que creo que a todos os sonará, que es el posmodernismo es la lógica cultural del capitalismo tardío. Claro, esta es la definición pues que es aceptada desde el marxismo, que después más adelante pasaremos a ver cómo se autodefine la posmodernidad. Entonces, bueno, cogemos esta definición, la tenemos presente y a continuación pues pasamos a... No me entretendré mucho en explicar cómo se ha llegado hasta ahí porque es largo, es tedioso y es sobre todo un debate sobre prácticas culturales. Pero bueno, en fin, básicamente en el contexto en que se encuentra Jameson, pues es que a nivel sectorial van saliendo muchísimas teorías posmodernas, sobre todo desde los círculos de las artes plásticas o de las artes performáticas o de lo que sea. Vemos que van apareciendo a nivel sectorial en distintos campos y al final lo que hace Jameson es unificarlas todas bajo este paradigma analítico de bueno, es todo realmente la misma lógica cultural, aunque pueda tener distintas versiones,
que ya hablaremos de las distintas versiones que tiene, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ahora a explicar los bloques temáticos y la selección de autores. La estructura del podcast puede ser un poco extraña porque es más desarrollo y exposición de conceptos más que conversación de jajas como otros temas de actualidad, porque claro, es un tema que es súper amplio. Entonces, bueno, lo que hemos hecho nosotros ha sido estructurarlo por bloques y sobre todo elegir autores o bien que sirvan para ilustrar lo que son tendencias de la posmodernidad o ser autores paradigmáticos, por así decirlo, a la vez que también pues utilizaremos autores y prácticas que nos interesa a nosotros discursivamente desmentir como marxistas, o bien que son ideas que han calado mucho en los movimientos sociales. Yo creo que cualquiera que tenga Twitter va a estar familiarizado con no sé qué, la teoría queer, lo posmo, tal. Entonces, bueno, no hablaremos de teoría queer y no hablaremos de género porque es como el tema dentro del tema. Lo dejaremos para otro capítulo, pero sí que hablaremos de cuestiones políticas y de tópicos que están muy extendidos en los movimientos sociales y que son de carácter posmoderno y nos dedicaremos a desmentirlo, ¿vale? Utilizando autores como ejemplo, autores posmodernos, para que los conozcamos. Y bien, explico un poco los bloques, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser explicar mediante Lyotard, que es como el autor paradigmático, cómo se autodefine la posmodernidad, para saber de qué punto partimos. Entonces, después el siguiente bloque va a ser explicar cómo definen los autores posmodernos al marxismo. Entonces, bueno, también los autores que vamos a citar aquí van a ser Lyotard y Derrida, mal pronunciado en todas las partes que lo pronuncie porque me da igual, porque odio a los franceses, así que bueno. Y bien, el siguiente bloque va a ser cómo caracterizan los posmodernos la lucha de clases, y utilizaremos sobre todo a Bourdieu y Habermas, así que bien, proseguimos. Después de ver cómo caracterizan la lucha de clases, pues veremos cómo analizan el capitalismo. Y para este bloque utilizaremos un solo autor, Paul B. Preciado, que es muy conocido, o sea, es probablemente el autor posmoderno de habla hispana más conocido, y estoy segura que muchos de vosotros le conoceréis, sobre todo si estáis en círculos feministas, pero bueno, es importante no solo por el peso que ha tenido en el movimiento feminista, sino porque es de los pocos autores que sí que tiene propuestas de acción política y tal. Y bueno, él hace pues su propia reinterpretación del capitalismo, que además es muy trambólica y es bastante divertida, así que pues ya la veréis cuando llegue. Entonces, bien, en este apartado pues puede haber, pues se pueden tratar temas secundarios del rollo sujetos revolucionarios y tal, pero bueno, no es lo importante del bloque, ¿ok? Entonces, bien. Y el último apartado, vamos a tratar a la famosísima Judith Butler, Gayle Rubin, y seguiremos con Paul B. Preciado, que son básicamente las estrategias políticas, o sea, de acción política de la posmodernidad. Es decir, qué proponen los posmodernos para terminar con el capitalismo o para terminar con situaciones opresivas que afectan a distintos colectivos dentro de la clase trabajadora, o no, porque también muchos de sus postulados pues, son interclasistas. Entonces, bien, después de esta introducción, dentro de la introducción y esta exposición, pues pasamos a lo que es el podcast en sí. Así que espero que lo disfrutéis y un saludo. Vale, ahora que ya hemos explicado un poco el contexto histórico del posmodernismo, pues vamos a ir por partes, o sea, por autores y sobre todo qué tiene que decir el posmodernismo sobre el marxismo, y es aquí cuando empiezan lo que son pues las disputas. A ver, la primera disputa... A ver, también es importante no glorificar cualquier persona que se meta con el posmodernismo, ¿vale? O sea, esto es muy importante. En el sentido de que los pensadores de la nueva izquierda, su beef con el posmodernismo no es que ellos digan, oh, Dios mío, estas ideas pueden atomizar a la clase obrera, pueden suponer un problema a nivel organizativo, en los movimientos sociales, no sé qué, hay que hacer lucha ideológica. No, ellos quieren su silla en la academia. Y que estén los posmodernos dando por culo les quita su silla en la academia. Entonces, claro, ellos están defendiendo su método con uñas y dientes.
Porque claro, esta gente no hace marxismo, vive del marxismo. Vive del marxismo, es otra cosa diferente, sí, sí. Esto tenedlo muy en cuenta a veces cuando yo que sé, pues en alguna, yo que sé, una contra de la vanguardia o algo así, es filósofo, marxista y escritor, y hay una entrevista con alguien, pues tened en cuenta, normalmente esa gente no hace marxismo, vive del marxismo, que es una cosa sorprendente, pero que existe. Así que esto a cogerlo con pinzas, ¿vale? Entonces, pasamos al primer autor, porque a ver, en el posmodernismo hay multiplicidad de tendencias respecto al marxismo, pero podemos extraer una tesis, es decir, la posmodernidad como hace una crítica a lo que es la modernidad e incluyen al marxismo dentro de lo que es la idea de modernidad, es decir, un gran relato histórico, pero que ahora es caduco. Claro, es lo que pasa cuando entiendes el marxismo como un puro método académico. Entonces tú estás ahí y dices, guau, pues el postestructuralismo mola más porque tal y cual. Y es como, a ver, el marxismo... A ver, amiga, o sea, el marxismo... Mi ciela. No... A ver, mi ciela. A ver, mi filósofa. Es que el marxismo no analiza la realidad y se queda ahí. O sea, el marxismo hace un estudio científico de la realidad para transformarla. Por eso tú no lo puedes... Sí, sí. No sé. Mucho marxismo, pero lo dice Marx, lo de que es para transformarla. Sí, sí, o sea, claro, se hace esta mala conceptualización y bueno, también decir que la posmodernidad coincide con lo que es la crisis del socialismo, ¿eh? O sea, porque cuando llega al top, que es en los 90, ya cae la Unión Soviética, tal y cual, y entonces los posmodernos están como, oh, Dios mío, tenía razón. Que no del todo, no va por ahí la cosa, pero... Pero claro, ellos hacen una crítica a nivel de relato, a nivel de lo simbólico, porque la posmodernidad a nivel de metodología se centra mucho en la construcción de relatos, ¿vale? Sí. Pero bueno, prosigamos. Sí, también es una cuestión complicada, pero bueno, relacionada con también mucho con el qué se puede conocer y, bueno, o sea, los orígenes, un poco los origins, es un debate filosófico poco forzado en esa época, pues por las circunstancias. Ah, y otra cosa, antes de pasar a los posmodernos en sí. Es que además voy mirando el tiempo porque es que, hostia puta, 15 minutos. Madre de Dios. Bueno, en fines. Bueno, otra cosa también es que una crítica al posmodernismo puede ser una excusa para la práctica del pollaviejismo. Entonces no nos vale. Voy a poner un ejemplo. De hecho, el ejemplo es Parenti, que creo que a Paul le gusta bastante, pero se va a tener que joder. Porque es que es un homófobo, o sea, es muy fuerte. Bueno, Parenti hizo una charla, que no me acuerdo para qué exactamente, pero sale en Proletarian TV, en el que él explica las políticas de identidad, ¿no? Pero las explica riéndose, ¿no? de lo que son las identidades, en el sentido de estaba en una asamblea de la constitución de un comité de estudiantes y estaba a 15 minutos de mi casa, así que fui, y es como precioso. Y entonces un chico se quejó de que en el manifiesto o en las reivindicaciones no ponía nada sobre los gays. Y añadieron lo de los gays. Después, una chica lesbiana dijo, no dice nada de las lesbianas. Y de las lesbianas también. Después, un chico bisexual dijo que tal. Y él como jaja. Y es como, a ver, Parenti, para empezar, esto era en el 95. Ya la convención LGBT, o sea, de utilizar las siglas en vez de Movimiento de Liberación Gay, ya lleva como 5 años operativo, ¿eh? O sea que... Es como, chica, léete las noticias. Eso es lo primero. Papá Parenti. Claro, y esto también demuestra que probablemente la anécdota fuese falsa, pero bueno. Y él al final termina diciendo, y después apareció un obrero, un sindicalista,
que dijo: ¿y dónde están los problemas de la gente que está demasiado cansada para follar? Y añade: yo es por esta gente por la que hablo. Y es como, claro, porque los gays, las lesbianas y los bisexuales pues no tenemos trabajo, nos dedicamos No trabajan. a ser nos dedicamos a ser pues lesbianas, bisexuales y gays, y ya está, a tiempo completo. Tu profesión, gay. Y es una página de LinkedIn curiosa. Sí, sí. Formación profesional, Academia de los Bis. Es que... En fin. Y también asume Pero bueno, que a mí me gusta porque tiene libros muy accesibles y tal, y para pasar el rato también. Pero descargarlos pirata, no le deis dinero, que se joda. Sí, no. Y ya está. No, pero también asume que la clase obrera sindicada pues son todos hombres blancos heterosexuales que están cansados y no pueden follar. Que es como, a ver... Tú si te fijas en cualquier sindicato, pues todos los sindicatos tienen protocolos contra la homofobia en centros laborales y protocolos de inclusión al mundo laboral de personas trans. O sea, es como... Y no es de hace precisamente anteayer, ¿eh? No, sí, en eso están bastante avanzados los sindicatos realmente. Claro, porque también este relato de la clase obrera como un sujeto identitario y no como una posición en las relaciones de producción, pues también es un poco posmoderno. Sí. En fin, pero bueno, que es un poco arma arrojadiza contra el pollaviejismo. No pequéis de pollaviejismo, no os tirarán el arma del posmodernismo a la cara. Básicamente. Sí, sí. Entonces, bueno, después de este contexto de 20 minutos, vamos a pasar a los autores. Y bueno, he seleccionado pues unas cuantas frases para comentar y tal. A ver, la primera es la autodefinición, porque ya hemos visto cómo se define el posmodernismo desde fuera del posmodernismo. Uh-huh. Y ahora veremos cómo se autodefine el posmodernismo, con la frase de Lyotard, que a ver, que también Lyotard sirve para explicar las tendencias dentro de la posmodernidad. Porque, a ver, él es básicamente simplemente anticomunista. Ya, es que ni lo disimula. Es como, buah, es que el marxismo es un metarrelato cristiano. Así. Ah, es verdad, sí. Sí, y entonces como, argumentalo, y él, bye. Sí, es que hay, para hacer un paralelismo, es que si no cuento algo divertido es que la gente se va a dormir, porque es un coñazo el tema. ¿Sabéis, Hermano Mayor, el reality este de Pedro García Aguado? Sí. Pues básicamente, en una discusión, una de las chicas que estaba, entre comillas, ayudando, empieza a insultar a saco a su madre. Y él le dice, argumentalo. Y ella le responde, puta. Pues esto es Lyotard argumentando porque el marxismo es un metarrelato cristiano, ¿vale? Es un poco este mood. Claro, y él... Bueno, el cameo de mi madre chillando. Y Lyotard dice, a pesar de la nostalgia, ni el marxismo ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad posmoderna. Debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Esto es el posmodernismo. Sin moldes ni criterios ni nada. O sea, tú piensa y lo que te salga, oye. Sí. Y además una superioridad intelectual que es literalmente ofensiva, en plan... Ni el marxismo ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad posmoderna. Es que, joder, es que... Bueno, para empezar, me encanta cómo contrapone marxismo a liberalismo, en plan, dos métodos. Bueno, y cómo empieza ya directamente a asumir, ¿no?, que la sociedad posmoderna es este ente completamente distinto a la modernidad y que no tiene absolutamente nada que ver. Que eso también es la típica trampa de los posmodernos, que siempre hacen la trampa diciendo, uy, no, es que esto ha cambiado mucho, ¿eh? Entonces yo puedo decir lo que quiera y puedo tirar por los derroteros más raros que te puedas llegar a imaginar, porque claro, es que la sociedad es tan cambiante y tal que no se rige por los mismos principios. Y ahora te voy a contar cuáles son los principios por los que se rigen, que digo yo, son los que digo yo, ¿eh? No es que no es que lo haya analizado ni nada. Es que además se cagan, yo lo siento, a Lyotard le tengo como súper poco respeto intelectual, a diferencia de Derrida, que sí que le tengo bastante. A Lyotard es que simplemente lo odio y me da asco. Y es como, es que y es que además el tío, se salta las convenciones históricas, las propias convenciones históricas de los posmodernos o de la historiografía
académica tal, es que él se la salta, él dice, pues la modernidad empieza con Santo Tomás de Aquino y yo. No con San Agustín, con San Agustín. Máquina. Y yo, pues ok, vale. La modernidad, ese ente que está ahí. Sí. Bueno, pero eso es importante. Como todo es subjetivo, como todo es relativo y ellos lo justifican pues diciendo eso, que por el contexto social que ha cambiado y no sé qué, todo es relativo ahora y entonces pues todo es relativo y decido yo. Básicamente. Y sobre todo, es esa especie de voluntad rupturista, pero que realmente es una falacia. O sea, no supone una ruptura, sino es una continuación lógica. Sí. En el sentido de que no hay... Por ejemplo, el Lyotard sí que es verdad que él no tiene ningún... A diferencia de otros, él no tiene ningún tipo de propuesta política. Es como, no funciona el marxismo, no funciona el liberalismo, no funciona nada... Ahí lo dejo. Y ahí se queda y ya está, del chill, sin más. Entonces, claro, Lyotard no es un autor, lo he puesto porque es como el autor inaugural, ¿vale? O sea, es el que... Porque él fue muy buen publicista del posmodernismo, la condición posmoderna, no sé qué, no sé cuántos... Pero es un autor que es muy caduco en movimientos sociales, porque claro, aquí vamos a hablar mucho de cómo se manifiestan las ideas posmodernas en movimientos sociales, ¿vale? Porque... Sí. Es lo que nos interesa un poquito. Sí, no os vamos a explicar qué es un rizoma. Porque hacemos marxismo y no vivimos del marxismo, ¿vale? Claro, porque nosotros no nos vamos a poner a discutir con posmodernos en mesas redondas en la universidad. O sea, a ver, yo sí, pero... Pero no paga las facturas. pero es lo que me toca. O sea, haber seguido con mi ingeniería. Yo canalizando a mi madre. Pero bueno, en fin es... Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente que tendríamos que tocar? A ver, el siguiente es Derrida, ¿vale? O sea, no lo voy a pronunciar bien, me da igual, odio a los franceses, no se merecen que pronuncie bien su nombre. Derrida. Pero bueno, sí, o sea, de Lyotard os olvidáis, porque es que ni siquiera a los posmodernos les gusta, o sea, de hecho, creo que es Habermas también que se caga en Lyotard, o sea, a nadie le gusta. Ahí está, es un poco como... no sé. Pues nada. Y bueno, a ver, vamos a... Estamos en el bloque, porque yo esto lo he organizado con bloques, aunque después divago la hostia, pero esto está estructurado. Porque Paul no me ha dejado hacer un esquema. Bueno, oye. Has tenido todo el día, ¿eh? Mentira. Me he despertado a las 12 del mediodía con dolor de cabeza, así que no he tenido todo el día. He tenido que reposar. Pero bueno, esto estamos en el bloque de... ¿Qué piensa el posmodernismo sobre el marxismo? ¿Vale? Recapitulamos. Piensan que el marxismo, pues, es un poco algo del pasado, algo que está obsoleto. Entonces, bueno, Derrida, en cambio, que era muy amigo de Althusser, cuando muere Althusser, pues, bueno, aparte de que hace un discurso hiper bonito, que es, o sea, muy bonito ese discurso y muy conmovedor. De hecho, hoy lo estaba releyendo y casi lloro. Es como una pena que Althusser hubiese matado a su mujer, pero... en fin. Bueno, Derrida sí que hace una recuperación del marxismo. O sea, vamos a ver, el marxismo de Althusser, que tú dices, bueno ya empezamos y ahí mal. Vamos, sí. Claro, él no es marxista, pero se siente como en deuda intelectual con los marxistas. Sí. Porque muchos de ellos académicamente han tenido profesores marxistas y tal, y aunque son súper transgresores y súper posmos, siguen como muy enraizados en las ideas de jerarquización intelectual del rollo de lamebotas del maestro. Sí. Y pues Derrida va un poco por esos derroteros. O sea, él escribe espectros de Marx, ¿vale? O sea... en el que las tesis principales es que hay varios postulados marxistas que se tienen que recuperar como teoría crítica. No es en plan, a ver, mis cielas, vamos a reconstruir el Partido Comunista, que aquí hay trabajo que hacer. No. Como teoría crítica, ¿vale? Para lo que sea que sirva esto. Para criticar. Para criticar. Entonces, cito... Sí. Bueno,
El análisis de lo que hoy se denomina la mundialización, la globalización, como dicen los americanos, suscita unas cuestiones que, sin ser literalmente las cuestiones de Marx, pueden ser fieles a cierto espíritu marxiano. Me encanta porque Derrida ha omitido literalmente toda la teoría del imperialismo. Ya. Es como cierto espíritu marxiano. El imperialismo no, fase superior todo, del capitalismo. Cierto espíritu marxiano. Ahí está. A la vista de lo que llamo las 10 plagas del orden mundial, considero que hay que rebelarse contra el desconocimiento en el que se nos mantiene. Lo que he tratado de hacer, por un lado, porque el gesto de este libro es bastante bífido, analizar el campo actual de los males del orden mundial, el trabajo de duelo del horizonte marxista, hace referencia a la caída de la Unión Soviética, ¿vale? Incorporando así una especie de psicoanálisis del campo político, apelando a un principio psicoanalítico. El análisis de los fantasmas, pero transformado, politizando el propio mensaje freudiano. Por consiguiente, analizar el trabajo de duelo que está en curso de la actual mundialización. Por otro lado, y sobre todo, en la segunda parte del libro... Bueno, en la segunda parte del libro es cuando empieza a hablar de su propio libro, que son las teorías de la espectralidad, ¿vale? O sea, todo esto son conceptos en base a relatos en el que básicamente interpreta el marxismo como un postulado filosófico de cariz residual que sigue flotando de manera espectral en la sociedad. Y bueno, sin más, o sea, el libro Sí, pues o sea, es un infumable. Un batiburrillo teórico bastante gordo. Claro, pero él en cambio sí que tiene simpatías con el marxismo. O sea, no es Lyotard, que él literalmente es anticomunista. Él dice, vale, igual el marxismo sí que nos puede servir como teoría, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, al fin y al cabo, estos son los posmos con los que vamos a coincidir en las asambleas. O sea, no vamos a coincidir con gente que se ha leído a Lyotard, porque... Ya. Por eso es bueno, importante... y a que se hayan leído a Derrida, ninguno, también. Ya, pero digo el O sea... espíritu, el espíritu de Derrida. Porque, a ver, hay como una especie de canal de transmisión. Es decir, en los movimientos sociales, todo lo que son las teorías posmodernas llegan a cuentagotas. Ay, la perra que ha venido a verme. Qué maja. Dice, ¿qué Y estás silenciosa diciendo de que está Derrida? ahora. Sí, ha dicho, no te metas con Derrida, hija de puta, o te ladro. Pero, bueno, en fin, que este espíritu de, bueno, el marxismo tiene parte Sí. de razón, o el marxismo, pero según qué partes del marxismo, o sea, toda esta idea de la fragmentación y tal, porque el posmodernismo se caga en lo que son los metarrelatos, que metarrelato es la idea esta de liotardiana, que esto sí que ha tenido cierta trayectoria, que es como, vale, el marxismo básicamente es una doctrina que tiene como una pretensión totalizadora y, por tanto... no es un buen método para conocer la realidad porque entendemos la realidad de manera fragmentada. O Bueno, sea, y también, realmente... Y también por el tema de... Es que la realidad es muy compleja y muy grande. Entonces no puede ser que haya un sistema que lo abarque todo. Claro, si os vais a encontrar con... La realidad es muy compleja y muy grande, no os vais a encontrar con... La realidad es un conglomerado de códigos semióticos. Sí. Claro, digamos en la vida real, fuera de la academia, lo que os vais a encontrar es como, ¡buah! Pero es que este mundo está tan interconectado y tan globalizado y es tan complicado todo que no puede ser que sea tan simple como hay dos clases con dos intereses, uno en contra del otro, y si se resuelve eso, se resuelven el 99% de los problemas. Pero bueno, ese es el argumento, ¿vale? Es un argumento directamente de no puede ser, no me lo creo, ¿vale? Entonces no es realmente un argumento. Entonces, conclusión del primer bloque. Un posmo puede ser más o menos amigo del marxismo, pero lo niega básicamente como cosmovisión. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer pues lucha ideológica ya sobre gente. Claro, tú no vas a ponerte en la asamblea y decir el marxismo es una cosmovisión. Esto ya tenemos que ver concretamente cómo se dan estas manifestaciones y rebatirlas, pero no sin ser como parente y decir los gays, los gays. Porque, a ver, también es que es eso, es que, a ver, el marxismo, precisamente el tema de que el marxismo lo abarca todo, es porque lo abarca todo, no es porque abarca lo que a ti te gusta y lo que no. O sea, precisamente ese es el problema del revisionismo y de los academicistas y esas cosas.
Claro, es que se cae mucho en falacias categóricas. Así es que el marxismo no ha analizado la cultura, no ha analizado... Y yo, es que ¿cómo que no? O sea, ¿cómo que no? Lo que pasa es que tú no vas a dar 500 piruetas dialécticas a conceptos súper aislados entre sí y súper particulares en una tesis doctoral de 200 páginas porque básicamente, pues, estás muy ocupado con la militancia. Y claro, es que se supone que debidamente tú has estudiado el marxismo y has entendido que el objetivo principal de este método de análisis y de esta filosofía es hacer una revolución y no tesis doctorales de 200 páginas sobre la semiótica de las natillas Danet. Bueno, yo creo que las natillas Danet básicamente son un orden simbólico en tanto a su posición sobre las natillas Hacendado. Pues yo no, yo creo que son un espectro que se plasma y se materializa exclusivamente en contraposición y solo dentro de las natillas Hacendado, porque sin las natillas Hacendado no existiría esa imagen ideal de las natillas Danet. Entonces, ¿realmente están en los márgenes o están dentro de la norma, como podrían ser los yogures? Pues obviamente es un grupo marginalizado de lácteos. Tú no conoces las opresiones de que viven las natillas y por lo tanto no puedes opinar sobre la existencia de las natillas. Yo creo que deberían aliarse con... Yo creo que deberían establecer alianzas con las cuajadas. Bueno, las cuajadas, mira, no hay nadie que sea cuajada aquí, entonces mejor ni hablar de las cuajadas. Les estamos quitando su espacio. Vale, pues aquí acabamos de hacer una pequeña demostración, ¿vale? De lo que es un debate posmoderno. Ya, y de hecho, acabamos de resumir in a nutshell cómo es el posmodernismo y las clases sociales. Sí. Vale, hacemos un repasito. Sorpresa, las cuajadas son la clase trabajadora. Spoiler. Sí, o sea, las cuajadas sujeto revolucionario. Tenedlo en cuenta. Pero bueno, posmodernismo y clases. O sea, obviamente el posmodernismo pues tiene muchas cosas que decir y una de ellas pues es sobre las clases sociales. Uh-huh. Vamos a volver a citar a Lyotard. Uh-huh. Y después pasaremos a Bourdieu y Habermas. Buah, es que cada vez los pronuncio bien de francés, peor. Bien de francés, sí. Hombre, o sea, así como fun fact, yo estuve 3 años estudiando francés. O sea, sé pronunciarlo, pero no lo hago porque no me da la gana. Pero no se puede esconder que la base social del principio de división, de lucha de clases, llegando a difuminarse al punto de perder toda radicalidad, se encontró expuesto al peligro de perder su base teórica y de reducirse a una utopía, a una esperanza, a una protesta para el honor levantada en nombre del hombre, o de la razón, o de la creatividad, o también de tal categoría social, como el tercer mundo o la juventud estudiantil. ¿Qué nos dice aquí Lyotard? Vale, pues sí, no, lo que estaba diciendo es que es una distorsión de lo que el marxismo mismo, de cómo el marxismo define lo que es la clase trabajadora, porque él aquí está diciendo que es como un sentimiento cultural de tal, que además ese sentimiento cultural pues ya no mola, porque básicamente lo que está diciendo es que ya no mola, ya no se lleva esto. Y que no es lo que dice el marxismo. El marxismo dice que tu posición respectiva de los medios de producción es lo que determina tu clase social, no si te sientes de una clase social o de otra. Claro, es que ellos también tienen en cuenta la clase social, o sea, es que no están ciegos, o sea, ven la realidad. Lo que pasa es que la analizan con diferentes parámetros. O sea, ejemplo, Bourdieu, pues bueno, es un sociólogo pues súper conocido, ¿vale? Que resumiendo de manera burda sus postulados, básicamente divide las clases sociales en 3 y básicamente están atadas bajo parámetros culturales a lo que él llama habitus. O sea, que son clase alta, media, baja, ¿vale? O sea... Ya os imagináis que esto sí ha tenido muchísima difusión en general
a nivel de cultura general, porque claro, tú la gente... Mira, ahora sí que es verdad que hay un poco un retroceso a nivel cultural de autores posmodernos, ¿vale? Porque quieras o no, los discursos caducan, pasan de moda y tal. Y sí que es verdad que ahora el discurso de lo que es la clase trabajadora es más fácil de vender que a lo mejor hace 10 años. Pero bueno, que sigue ahí, ¿vale? Sí. Entonces, claro, básicamente lo que impide pasar de una clase a otra pues son restricciones culturales y determinados hábitos sociológicos. Porque Sí, ellos parten... No económicos, ¿eh? No económicos. Sí, porque ellos parten de que la teoría de la lucha de clases es mecanicista y es un tipo de determinismo histórico. Cosa que no es. No es así. En fin, bueno. Después vamos a ver ¿Cuál más. vamos ahora? Vamos a ver más. No vamos a ver más, sino vamos a ver más. ¿Pero vamos a ver más o vamos a ver menos? Oh, Dios. 40 minutos llevamos, ¿eh? A ver, él básicamente... Mientras que Bourdieu sí que tiene una pátina así de radicalote, porque él sí que cree en la lucha de clases y tal, a su manera, pues Habermas, él es en plan súper defensor del estado del bienestar. Sí. Y de la teoría de la conciliación de las clases. Porque es que a veces me encanta, porque tú lees a los posmodernos y dices que parece que estoy leyendo a Rousseau. Es que... Si es que hay cosas que nunca cambian. Es como... Sí. Es Kautsky, es... Es Kautsky. Sí. Es que los posmodernos muchas veces tienen esta actitud de que parece que han descubierto, no sé, el santo grial y son conceptos que están ya hipermasticados por lo que es la filosofía. Lo que pasa es que les dan una especie de vuelta dialéctica extraña para que parezca otra cosa. Incluso muy... a veces muy de vocabulario, o sea, a veces es decirlo con otras palabras, lo mismo que decían los socialdemócratas alemanes de hace 200 años. Y esto, porque claro, es que Kautsky también te defendía el Estado como herramienta de conciliación. Vemos que hay cosas que nunca cambian. Lo que pasa es que Habermas pues no es marxista, pero bueno. Ya. Y Kautsky tampoco, es un renegado. Es un renegado. Vale, ahora los siguientes bloques, todo lo que tengo ya es Preciado, ¿vale? Porque yo tengo mi historia con Preciado. Exposing Lucía. Yo he estado en mesas redondas con Preciado. que yo he ido a charlas suyas que lo he escuchado todo. O sea, Oye, lo conozco. Vamos a entrar más a la teoría queer, a poner un poco de contexto con Butler y tal, ¿o no? No lo sé. Vale. Es un debate interior que llevo teniendo durante 2 días, según cómo me sienta. Ya que es el episodio sobre el posmodernismo, pues hagámoslo posmodernamente. Pues mira, si nos apetece, y si no, no. Y ya está. Básicamente. Entonces, bueno, claro, Preciado es importante por varias cosas. Paul Preciado, por cierto, por si no sabéis quién es. Paul B. Preciado. Esta persona ha tenido como mucho... Porque o sea, la gente que va a las asambleas sí que se ha leído Preciado en muchos casos. Sí que se ha leído Manifiesto Contrasexual, sí que ha ido a sus talleres de posporno y le suena. O sea, a quien menos le suena. Porque claro, o sea, el posmodernismo sí que... Ah, por cierto, un apunte. El posmodernismo como tal no cree que el sindicalismo sea la herramienta de lucha económica principal de la clase obrera, ¿vale? Y esto es otro tema en el que es muy importante hacer lucha ideológica. Sí. Pero muchísima, ¿eh? Porque básicamente están negando tu única herramienta para defenderse. Y también alegan que hay una crisis en la sindicación. Sí, porque no es una estructura adecuada y no sé qué, bueno. A ver, los sindicatos tienen mucho espacio para mejorar, pero el hecho de asociar, o sea, el hecho de que los trabajadores se asocien en contra de los burgueses, pues de por sí no es malo, ¿vale?
Claro, y las cifras de sindicación sí que es verdad que oscilan, pero no se puede decir que, que un 19% de afiliación sea una cifra que digas crisis del sindicalismo. Sí, o sea, son de las organizaciones más grandes políticas que hay en cualquier país, básicamente. Vale. Entonces, el amigo Paul. Sí, el amigo Paul, vale. El amigo Paul lo voy a llamar Preciado a partir de ahora porque os vais a confundir y parecerá que eres tú el que está... Pero bueno, Sí, no, básicamente... desde luego que no, ¿eh? Yo lo he sacado a relucir, no para hablar de género especialmente, porque lo voy a dejar para la última parte. Al final sí que voy a hablar de Butler, seguramente. Quizá no tanto de Butler y más de Gail Rubin, porque porque realmente no... Bueno, ya explicaré por qué. En fin, que Preciado básicamente es para sacar otro tema de la posmodernidad, que es la concepción general que hay sobre el capitalismo, ¿vale? Entonces, bueno, el análisis posmoderno del capitalismo se basa en... Bueno, es que, claro, oigo ruidos y me desconcentro. O sea, yo soy una persona horrible, o sea, oigo un ruido y ya pierdo el hilo. Pero bueno, el análisis posmoderno sobre el capitalismo se basa en coger alguna particularidad anecdótica del capitalismo y analizarlo como si fuese su base fundacional. Sí. Por ejemplo, han llovido ríos de tinta. El imperio. El capitalismo posfordiano. El capitalismo de los servicios. La crisis del capitalismo postindustrial. Este es famoso, el capitalismo postindustrial. Sí. Y la industria sigue existiendo. Ahí está. Sí, Ahí sí. está. Porque el posmodernismo metodológicamente es muy anticientífico. Sí. No, y además Ojo. que todo el tema este del postindustrialismo y del fin de la era industrial y todo esto es muy gracioso porque después los mismos teóricos que hablan de esto te pueden, o la misma gente, ¿vale? Que defiende ciertas visiones de la posición de la clase trabajadora como sujeto revolucionario, digamos al revés, ¿vale? Que dicen que no lo es. Te dicen que es por esto, pero después están diciendo que o sea, después te hablan de los problemas que hay en las fábricas del tercer mundo y tal, y es como, pero no dices que la clase trabajadora existe y la industria existe y cada vez hay más gente trabajadora y cada vez hay más industrias, o sea, nos estamos olvidando aquí de el resto del mundo, lo que no es Europa y Estados Unidos, que es también, pues, dentro de estos postulados un poco occidentalistas, ¿no? Que tienen a veces. Claro, es que incluso en Europa, porque es decir, hay una particularidad, es decir, el capitalismo ha evolucionado de tal manera en que ahora el sector servicios pues tiene más peso, más peso, es más amplio, es mucho más amplio. También por la industria turística, tal. Pero ¿es definitorio del capitalismo? Pues no. Porque tú, por ejemplo, si ves el estudio de Ludo Martens, de Peter Mertens, es que los confundo, que es un señor pues que escribió un libro pues muy interesante, que de verdad es que yo no sé qué hacéis escuchando a estas carcamalas divagar. Leeros este libro y podéis rebatir a cualquier posmoderno. Os vais a hartar de bibliografía, este episodio. Sí, a lo mejor haré un hilo luego, en plan, con lo que he citado. Venga. Bueno, básicamente te hace un estudio estadístico, comparativo, tal, o sea, muy trabajado a nivel de fuentes sobre la industria, y en el campo europeo, pues, a ver, no tengo las estadísticas a mano, pero no hay una disminución del tejido industrial. No. O sea, objetivamente no lo hay. Hostia, eso ha sido mi perra, que está muy a favor de Peter Mertens. Hombre, la tuya es comunista, no como la mía, que es amante de Derrida. Pero vaya, que esto es como, chica, Google. Pero claro, hay cierto interés en defender ciertas ideas. Porque claro,
La mayoría de posmos son anticapitalistas, porque básicamente ser anticapitalista entra dentro de una lógica transgresora que puede servir para vender sus libros, porque al fin y al cabo la gente que compra los libros sobre posmodernismo, tal, pues es gente que quieras o no tiene cierto interés en temas sociales. Entonces, claro, Sí. necesitan esta pátina de transgresión. Pero realmente no nos podemos olvidar de la composición de clases de lo que son los teóricos y los defensores de la posmodernidad, que son básicamente pues altos cargos universitarios del sector cultural Sí. y básicamente parte de la pequeña burguesía Ujú. radicalizada, que es Sí, esto, bueno, se hace nazi. tienen sus o editoriales o sus movidas. Sí. Entonces, esto sobre todo muy importante. Me encanta porque he dicho una de las cosas más importantes casi al final, que la gente seguro que lo ha quitado en la segunda cita de Lyotard. Pero bueno, después de este inciso vamos a pasar al tema de la caracterización del capitalismo, como hemos dicho antes. Vale, Sí. voy a citar a Preciado. Preciado tiene la teoría del capitalismo farmacopornográfico. Porque según él, lo que es definitorio del capitalismo, de la evolución del capitalismo a partir de 1947, mira, al menos Preciado te lo argumenta. Puedes estar a favor o en contra, pero al menos te da argumentos, que lo aprecio, ¿vale? Que es algo, que no te dice en plan de es esto y te lo comes. Pues él te dice: la sociedad contemporánea está habitada por subjetividades tóxico-pornográficas. Esto es básicamente los sujetos dentro de su caracterización del capitalismo. La sociedad contemporánea está habitada por subjetividades tóxico-pornográficas, subjetividades que se definen por la sustancia o sustancias, que dominan sus metabolismos por las prótesis cibernéticas a través de los que se vuelven agentes por los tipos de deseos farmacopornográficos, que orientan sus acciones. Así hablaremos de sujetos Prozac, sujetos cannabis, sujetos cocaína, sujetos alcohol, sujetos ritalina, sujetos cortisona, sujetos silicona, sujetos heterovaginales, sujetos doble penetración, sujetos Viagra, etc. Tag yourself. O Yo sea, soy a ver, varios. poca, poca broma que Preciado tiene mucha influencia en los movimientos. O sea, a ver, un poco, digamos, tiene influencia en ciertas personas y en ciertos grupos, ¿vale? Dentro de los movimientos sociales, que después esto permea a un montón más de gente, ¿vale? O sea, esto no es una puta locura que ha escrito un tío y que nadie se lo ha leído y que dices, vaya puto loco. Esto tiene un impacto en la realidad de los movimientos sociales después, ¿vale? Pero sale de aquí, ¿vale? Que Preciado no es un don nadie, que es el director del Máster de Estudios Culturales y de Gestión del De centro Barcelona, sí, de de Barcelona, MACBA, del sí. centro cultural más importante. Es que, vamos a ver, y además le invitan a literalmente... O sea, es una persona súper recurrente para charlas, eventos y Sí, tal, sí, que tú sí, si tienes un interés, pues vas. Ujú, ujú. Entonces, claro, esto es importante, tener bien pulidas las armas dialécticas para desmentir todas estas cosas. Y Preciado también, lo que es original... Ah, por cierto, fue alumno de Derrida, lo digo porque muchas Hombre. veces se parecen y es porque, bueno, you know. You know. Pero bueno, él es más iconoclasta con todo el tema del culto a los maestros y tal. Pero bueno, Preciado, él sí es tan importante también porque él sí que tiene una estrategia política. Vale, todas las estrategias políticas del posmodernismo, cuando se animan a decir en plan de ¿y ahora qué hacemos? Pues básicamente se suelen mover por la línea de o el anticapitalismo en abstracto o reformismo con una pátina quiche, que es como los mismos argumentos reformistas, pero Pero, que se... pero le Sí, llamamos mal. porno, fármaco, pornografía, no sé qué. Sí, De barrio. básicamente. Lo llaman los márgenes, ¿vale? Sí, sí. La principal, una de las estrategias posmodernas que ha tenido más éxito en los movimientos sociales es el tema de los márgenes. Los márgenes lo explico brevemente porque es importante y porque es que lo vais a oír, sobre todo en el feminismo, que se llaman las mujeres de los márgenes, no sé qué, no sé cuántos. Básicamente los márgenes es que hay una pirámide en el sentido de que
hombre blanco, rico, heterosexual, y todo lo que se va alejando de este parámetro normativo pues está en los márgenes. Ujú. Y estas personas que están en los márgenes pues tienen que aliarse para tomar el orden establecido. O sea, vemos que es una teoría pues interclasista, porque en los márgenes puede estar cualquiera que no sea un hombre blanco, rico, Claro. heterosexual. No os penséis que tomar tomar la posición de esta de poder o lo que sea, no os penséis que es como hemos estado hablando nosotros, ¿vale? Básicamente ahí es en plan, pues, hacer tu propio capitalismo Sí, es con entrar tus en las características instituciones. propias tuyas, ¿vale? O sea, Sí, es entrar en las instituciones, que es lo que hacen, básicamente. O sea, cumplen. oye, lo hacen, ¿eh? Lo hacen Sí, bien. hacerlo lo hacen. Que dices, pues guay. Después Pero bueno. hay otras posiciones también más que tiran más hacia el anarquismo y más hacia el autonomismo y esas cosas y de crear grupos sociales que funcionen de otras formas diferentes, sin estructuras de poder y no sé qué, que bueno, ya hablaremos más del anarquismo más adelante en otros episodios, pero históricamente no ha dado mucho resultado, ¿vale? Vale, ahora leo una frase de Preciado que resume un poco sus postulados de acción. A ver qué nos propone Preciado. De su artículo Las mujeres en los márgenes. Este nuevo feminismo posporno, punk y transcultural nos enseña que la mejor protección contra la violencia de género no es la prohibición de la prostitución, sino la toma del poder económico y político de las mujeres y de las minorías migrantes. Pues muy bien. Del mismo modo, el mejor antídoto contra la pornografía dominante no es la censura, sino la producción de representaciones alternativas de la sexualidad, hechas desde miradas divergentes de la mirada normativa. Así, el objetivo de estos proyectos feministas no sería tanto liberar a las mujeres o conseguir su igualdad legal como desmantelar los dispositivos políticos que producen las diferencias de clase, raza, género y sexualidad, haciendo así el feminismo una plataforma artística y política de invención de un futuro común. Esto te entra, tú empiezas en el feminismo y lees esto y lo compras. Sí, claro. O sea, ese es el peligro del posmodernismo. Que la gente lo compra porque suena muy guay. O sea, suena a fiesta, tío. Sí, porque fijaos, o sea, vamos a deconstruir un poco el mensaje, vamos a desglosarlo. Del final al principio, ¿vale? Sí. Estos proyectos feministas lo que quieren hacer, o sea, ves que hace una crítica a la igualdad legal, ¿vale? Porque es una objeción del movimiento feminista, en el sentido que vemos que hay limitaciones. Entonces, lo que él propone es: vamos a desmantelar los dispositivos políticos que producen las diferencias de clase. Es decir, parte de una especie de revisionismo, de quizá un pensamiento del feminismo radical, en el sentido de partimos de que el género es la contradicción principal, y por tanto el feminismo es el arma emancipadora, tal, que no entraremos en esto, pero digo que ha cogido este discurso y lo ha hecho como a su manera, y tomamos las disposiciones, los dispositivos políticos que se refieren al Estado y las instituciones culturales y los desmantelamos mediante la práctica artística y política. O sea, pensad en el Estado y la Revolución. Tomar los dispositivos de no sé qué mediante la práctica tal es reformar el Estado, ¿vale? Y triste. Sabemos que eso no funciona. Y triste, o sea, es triste porque básicamente esto es publicidad porque Paul Preciado no es que sea solo profesor, estuvo muchos años trabajando como en una productora pequeña de posporno. Esto es un anuncio. Esto es un anuncio para su productora, para que compres sus pelis, para que consumas posporno, porque además es revolucionario. Claro, porque él no puede entrar en los dispositivos de difusión mainstream de la pornografía. Entonces vemos que es un discurso que además tiene doble sentido. Sí, no, y además hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es, a ver, todo esto está muy bien y es muy bonito, pero
vuelvo a lo mismo. No se puede más que cambiar digamos, el carácter del opresor mediante el cambio mediante la reforma de las instituciones. O sea, es lo típico, que a lo mejor es un poco simplista a veces y lo vemos por ahí, pero más mujeres billonarias no significa que el resto de mujeres del mundo vayan a ser más libres. Pero bueno, mujeres en los márgenes, ¿eh? Porque sí que es verdad que también se hace una especie de crítica a la mujer heterosexual, blanca y rica. Por supuesto. Desde el ¿Identitarismo? Sí, obrero, en el sentido de barrio, de la periferia, no sé qué, mujeres sí. periféricas. Buah, es que lo de mujeres periféricas, joder. Se utiliza, ¿eh? No es que, Se no es que utiliza salga, muchísimo. no es que salga de ahí el discurso, ¿eh? O sea, no os penséis que esto es que vivan en la periferia esta gente, ¿vale? No, o también, o sea, porque Por poserío. básicamente... No, sí, porque también hay como ciertos feminismos barriales, el rollo de sí, somos de la periferia y tal, que dices, guay. No, No, aquí eso sí, no, yo me sí. estoy refiriendo a que no os penséis que si oís ese discurso por ahí de una catedrática de la universidad diciendo eso, no os penséis que ella es de la periferia y que vive en la periferia y que gana 800 euros al mes, ¿vale? No os lo creáis. En fin. A ver, Pues eso. es que llevamos 1 hora y 5 minutos. Sí. Y dudo que pueda ventilarme a Gayle Rubin y a Butler en media hora. Que es como lo aceptable. Complicado. Es que, a ver, igual voy a hablar de ellas, pero no en clave de género. O sea, veis que aquí el género lo he tocado poco, o sea, he hablado de feminismo, pero como propuesta política de Preciado. Pero tema género no lo voy a tocar porque me voy a esperar al especial feminismo. Bien. Que va a llegar cuando podamos salir a la calle y darle el micro a la invitada. Sí. Entonces, claro, la parte de... Y además me encanta porque es lo que le interesa a la gente. O sea... Ya. Pero es que el mira, posmodernismo no es todo el solo mundo. eso. No es solo eso, Sí, hay sí, que sí. tenerlo en cuenta. Es que me encanta porque a lo mejor gente que no se ha interesado en el feminismo en su vida, de repente es como, oh Dios mío, habla de Butler. Y como, pero bueno... Vale, vamos a entrar políticamente en Gayle Rubin y Butler. O sea, Butler, bueno, aquí digo una cosa, ¿vale? Un plot twist. Butler no funda la teoría queer, ¿vale? Es Gayle Rubin. Chan chan. Que Gayle Rubin es como muchísimo peor a nivel político y a nivel todo que Butler, pero bueno, y ha tenido mucha difusión. Os explico un poco quién es Gayle Rubin mediante su descripción de una obra suya. Bueno, que es su última obra por un feminismo pervertido. Básicamente, Gayle Rubin es una antropóloga obscena, una activista prosexo, una pionera queer, una practicante de sadomasoquismo, una feminista defensora del trabajo sexual, una profesora butch, una teórica apasionada que exhorta a derribar fronteras y estudiar los límites morales, políticos y económicos de las prácticas y comunidades sexuales. Así podríamos pensar los entramados de enunciación de trabajo político y teórico de Gayle Rubin. Casi nada, ¿eh? Lo es todo. Vale. No caigáis en lo fácil cuando os encontréis a gente así. ¿Vale? No caigáis en lo fácil. Con haberos escuchado el podcast este entero, es que les desmontáis el chiringuito, ¿vale? No caigáis Sí. en lo fácil de, madre mía, porque es fácil caer en eso, ¿vale? Gayle Rubin es un circo. Las cosas como son. Pero Me encanta. Aquí recomendando que no caigáis en lo fácil. Inmediatamente, Lucía. Gayle Rubin es un puto circo de persona, ¿vale? Es que lo ves, o sea, es que es cirquísima. Vale, Gayle Rubin es básicamente aporta otra novedad que podríamos enmarcar en el bloque de cómo perciben las estructuras sociales, cómo perciben la clase, cómo perciben el capitalismo. Y Gayle Rubin es innovadora porque lo hace en base a un concepto que que tiene un montón de acogida en los movimientos sociales, que es el tema de la disidencia sexual.
O sea, Sí. para Gayle Rubin, básicamente la sociedad se jerarquiza en base a unas prácticas sexuales debido a la potencia social del relato Sí. de la sexualidad. Vemos ahí que seguimos en lo mismo, ¿no? Ujú. De no hay análisis científico, simplemente es una percepción de una particularidad con un relato. Es una verdad a medias, porque muchas veces el posmodernismo parte de verdades a medias, en el sentido que la sexualidad es un ente abstracto, indisociable, tal. No. Tiene No, mucho peso no. político y tiene un papel muy complejo a la hora de, de la transmisión y la reproducción del patriarcado. No nos engañemos. Pero lo que ella dice es que básicamente es esta jerarquización de prácticas sociales lo que comporta las contradicciones en la sociedad. Y es desde la lucha en esta esfera en la que nos vamos a emancipar. Y lo que hace es básicamente poner a las putas, a la gente homosexual, a la gente... bueno, la gente bisexual no la toca, porque era los 80 y tampoco estaba con el mood. Siempre los grandes olvidados. Sí, sí. Bueno, después habla de la promiscuidad, tal, pone una serie de prácticas sexuales al mismo nivel como sujetos revolucionarios. Entonces, claro, es sujeto revolucionario también un pedófilo. Porque es muy turbia Gayle Rubin, o sea, por eso digo que es un circo. Que igual debería estar un poco en la cárcel, pero bueno. Igual, igual. Entonces, pues se refiere a las prácticas punitivas del Estado, pues como la herramienta de control social y lo que tienes que abolir. O sea, se mueve mucho por el anarquismo, ¿vale? O sea, es de este rollo. Y en cambio Butler, pues sí que ha tenido muchísima proyección porque es un poco... O sea, no voy a explicar hoy el género en disputa, pero sí que voy a explicar las teorías políticas de Butler. O sea, Butler es una persona Sí. que ha tenido muchísimas fases a nivel académico. Porque pensad que ella vive de esto. O sea, ella de algo tiene que comer. Y si se llevaba un rollo marxistoide, pues ella era marxista. Cuando el feminismo radical aún tenía hegemonía como teoría, ella era feminista radical. Se empezó a... El postestructuralismo empezó a estar en boca de todos los académicos y ella, pues estructuralista. O sea, que Sí, es un sí. poco como, como la Barbie, que lo hacía todo. Pero lo último por lo que se la tiene conocida a nivel de estrategias políticas es el tema de la subversión individual. El tema de la subversión individual es bastante peligrosa en los movimientos sociales porque básicamente atomiza, ¿vale? O sea, porque lo que te dice, a grosso modo, el tema de la subversión individual es que tu mera existencia puede ser revolucionaria y que mediante una serie de Exacto. prácticas puedes decodificar o deconstruir básicamente cómo tu socialización o cómo se te ha construido y entonces puedes emanciparte de alguna manera. Y que Entonces si lo que ella suficiente propone... gente lo hace, ¿no? Es un poco el tema, ¿no? Que si suficientemente gente hace esto, pues se libera a todo el mundo. Efectivamente. Entonces, la subversión de la... Existir no es revolucionario. No. O sea, no lo es. Independientemente de tu sexualidad o de tu identidad de género. O sea, tu propia existencia per se no es revolucionario. Claro, lo que es No, revolucionario, pues... no va a tumbar, no va a destruir el Estado burgués, ¿vale? Que tú existas. Claro, es decir, yo lo que hago por el movimiento comunista no es dejarme largo los pelos del sobaco, es básicamente pues militar. Y dedicarle putas horas a grabar un podcast, a leer, a militar, a trabajar en frentes de masas, o sea... Claro, lo que pasa es que es una teoría que es muy tentadora. Y también Claro. nace mucho del tema de la glorificación de las resistencias. Porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es intentar que... Porque resistir es legítimo, o sea, las luchas económicas son legítimas, obviamente. Pero claro, lo que hay que aspirar es a hacer pues lucha llegar ideológica más allá. ahí, sí, ir más allá, ¿no? O sea, educar a las masas para ir más allá. Entonces, claro, si el postulado hegemónico es que básicamente hay una romantización de la resistencia, no como una escuela de lucha, sino por el mero Individual, hecho además, sí. del relato de resistir, porque además tienes esa pátina transgresora y que además se te dice que con existir ya estás haciendo un acto revolucionario, pues
es un problema. Sí, sí. O sea, además esto se junta, toda esta mentalidad, ¿vale? Se junta con una existencia bastante, o sea, que está permeando completamente la sociedad, y eso es así, digamos, el rollo de las redes sociales, y tú vinculas este relato de mi existencia y mi resistencia ideológica, ¿vale? De defender mi existencia y mi existencia como lo más importante para tumbar al sistema y para luchar contra las injusticias, ¿vale? Lo juntas con darle un altavoz a toda la puta gente del mundo y pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa, Twitter, ¿vale? Madre mía, es que yo lo pienso y digo, es que me da una rabia. Ya, porque yo parece que soy como súper amiga del postmodernismo, en plan de, uy, no me molesta su existencia. Pero sí, lo hace. Pero el día a día sí que molesta. No, sí, sí. A ver, yo lo dejaría por ahí. Quizá haría como un resumen de las conclusiones porque es mucha información. Sí. Hagamos un poquito resumen de grandes cuestiones que podemos decir que el posmodernismo y el marxismo chocan, y en las que podemos con bastante certeza decir que el marxismo tiene razón y el posmodernismo no. Posmodernismo, descripción del capitalismo, no en base a su realidad a nivel productivo, sino en aspectos particulares, negación o... Sí, negación de la lucha de clases sí. y y concepto de las clases sociales identitario más que como un resultado de... como un lugar De que la se ocupa de realidad las relaciones material, de producción. Básicamente negación de la lucha económica en forma de sindicato, negación del imperialismo, que bueno, que no hemos hablado de Negri, pero Hostia, yo ya tengo el cerebro frito. Es que tenemos que hacer el posmodernismo 2, imperialismo y género, que además tiene mucho que ver, además, parece que no, pero... Sí, sí. Y bueno, y básicamente método científico pues poco fiable, relativismo y básicamente piruetas dialécticas súper innecesarias. Pues sí. Y también glorificación de la resistencia como tal y no como herramienta política. Ujú, ujú. Bueno, como el fin en lugar de como el medio. O sea, sí. Efectivamente. Venga, y ahora te Bueno, toca a ti el marxismo. pues... Ah, a mí me toca el marxismo. Hombre, como contraposición. Joder, pero no me acuerdo de la lista que has hecho. Bueno, el marxismo entiende y analiza la realidad en base a un análisis científico y fiándose de que la realidad existe y que es conocible, ¿vale? Las clases sociales se definen por unas cuestiones concretas, que es la posición de las personas respecto a los medios de producción, porque la producción es lo que define, digamos, las relaciones sociales, ¿vale? De la raza humana. El imperialismo, directamente es que yo creo que es como otra definición, ¿vale? Que lo usan usan esa palabra, pero que no es lo mismo, ¿vale? El imperialismo es una fase del capitalismo, tanto económica como del papel del Estado dentro de esta economía capitalista, ¿vale? Que es muy complicada y que hay un libro entero que vamos a tratar en algún momento de Lenin, ¿vale? No es tan fácil como lo describen los posmodernistas. Y no sé si me dejó alguna cosa por contraponer. Es que lo has dicho hace un rato, joder. No, está bastante bien en líneas generales. Ah, vale, pues eso, más o menos. Bueno, pues nada, chiquillos, os mandamos un abrazo muy fuerte. Esperamos que a los que os interese este tema lo hayáis escuchado. Al resto os lo perdonamos. Me sabe fatal porque es realmente un coñazo, ¿eh? O sea, es que es imposible Es un hacerlo coñazo, divertido. es un coñazo. Yo lo siento. Bueno, yo creo que ha estado divertido dentro de lo que es realmente. Bueno, os mandamos un saludo muy fuerte. Esperamos que estéis aguantando bien el confinamiento. Esperamos que estemos ayudando a hacerlo un poco más entretenido. Y nada, nos veremos. Supongo que seguiremos grabando 2 por semana, que es lo que venimos haciendo desde hace un par de semanas. Y nada, el próximo será un capítulo normal sobre bueno, que es el capítulo 3, ¿no? Ya toca del Estado y la Revolución.
Efectivamente, aquí explotadísimas 2 veces por semana, ¿eh? Bueno, ya llegarán tiempos mejores. Pero bueno, nos gusta poder ayudar a pasar el rato en el confinamiento. Un abrazo muy fuerte, Patreon, Twitter y esas cosas. Y nada, un abrazo. ¡Chao! Adiós.